El olor a antiséptico parecía adherirse a la piel, y la luz fría del hospital hacía que todo tuviera una sensación de suspensión en el tiempo. Claire Ellis estaba allí, acostada, frágil, con la respiración corta e irregular, mientras a su lado Alejandro Ramírez le sostenía la mano con una delicadeza que delataba la intimidad de años. Quien mirara desde fuera podría pensar que él era solo otro visitante, quizá un amigo, un conocido de última hora, pero para Claire, era como si todo el resto del mundo hubiera desaparecido. Allí, en esa pequeña habitación, con las máquinas pitando suavemente, estaban solo ellos dos, y Alejandro, con los ojos rojos y cansados, sabía que no podía hacer nada más que estar allí, entero, hasta el final. Afuera, la familia de Claire esperaba en silencio, con expresiones incómodas que Alejandro conocía demasiado bien. No era una rabia explícita, era algo más sutil, más cortante, esa sensación de que no pertenecía allí, de que era un intruso en un momento reservado para ellos. Margaret, la madre de Claire, miraba el reloj cada 5 minutos, como si el tiempo pasado allí con Alejandro fuera una vergüenza adicional. Emily, la hermana, mantenía la mirada fija en el suelo. Nadie le hablaba. Nadie preguntaba quién era. Era como si fuera invisible y esa invisibilidad dolía más que cualquier palabra dicha en voz alta. Pero Alejandro no se movió. Sabía que Claire quería que él estuviera allí, y eso era todo lo que importaba. Alejandro recordaba las conversaciones en voz baja que tuvo con Claire semanas antes, cuando ella, ya sin fuerzas, le pidió que no peleara con nadie. «Quédate conmigo hasta el final, por favor», había susurrado con voz quebrada. Así que allí estaba, callado, firme, ignorando las miradas de reproche y la incomodidad evidente en el ambiente. De vez en cuando, pasaba el pulgar por el dorso de la mano de Claire, como si pudiera, con ese simple gesto, reconfortarla de alguna manera. Cada suspiro de ella le apretaba el pecho, pero se obligaba a mantener la calma, porque sentía que Claire necesitaba paz en ese momento, y Alejandro haría cualquier cosa para que ella la tuviera, aunque el mundo entero intentara empujarlo fuera de esa habitación. Cuando la respiración de Claire empezó a fallar definitivamente, un silencio aún más denso se apoderó del ambiente. Alejandro se inclinó hacia ella, apoyó suavemente su frente en la de Claire y susurró algo en español, una costumbre antigua entre ellos, una promesa que solo ellos entendían. Fue en ese instante que Margaret se acercó a la puerta de la habitación y, con una mirada dura, dijo en voz baja pero cortante que aquel era un momento de familia. Pedía que Alejandro se retirara. Sin alzar la voz, sin soltar la mano de Claire, Alejandro simplemente miró a la enfermera que seguía de cerca la situación. Era una joven de ojos atentos, que parecía haber visto mucho más de la vida de lo que su corta edad sugería. En silencio, ella hizo un gesto sutil para que él permaneciera, y él se quedó. La tensión en la habitación parecía algo físico, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Margaret, contrariada, retrocedió unos pasos, pero su mirada seguía siendo dura, cargada de esa indignación silenciosa que Alejandro conocía desde la primera vez que cruzó la puerta de la casa de Claire como amigo. La verdad era que nunca lo aceptaron, ni siquiera lo intentaron. Para ellos, Alejandro era una nota fuera del compás perfecto que tanto valoraban. Pero Claire había elegido otra música para vivir, y aún ahora, al borde del adiós, ella seguía sujetando firmemente su mano, como quien dice sin palabras, «Tú perteneces aquí». Fue en ese instante, entre suspiros difíciles y toques casi imperceptibles, que Claire, con un esfuerzo enorme, apretó levemente sus dedos por última vez. El monitor cardíaco emitió un pitido largo y continuo, cortando el silencio como una cuchilla fría. Alejandro cerró los ojos, luchando contra el instinto de gritar, de llorar fuerte, de doblarse de dolor, pero respetó el último pedido de ella. Permaneció sereno. Soltó la mano de Claire con un cariño casi ceremonial y apoyó la frente sobre la sábana, respirando hondo, sintiendo que una parte de él se quedaba allí para siempre. Afuera, el médico se acercó, revisó rápidamente los signos vitales y confirmó lo obvio. La madre de Claire se llevó la mano a la boca, pero no se acercó a su hija.
Emily, más vacilante, entró en la habitación, observando a Alejandro como si en ese momento finalmente viera algo que hasta entonces se había negado a ver. La enfermera, percibiendo el clima tenso, pidió amablemente que la familia esperara en el pasillo mientras se realizaban los procedimientos. Margaret dudó, pero terminó saliendo sin decir palabra. Alejandro se quedó solo con Claire unos minutos. Observó su rostro, aún hermoso a pesar de la extrema palidez, y sintió una ola de gratitud y tristeza al mismo tiempo. Ya no había nada que esconder, no había necesidad de fingir que era solo un amigo. En esa habitación silenciosa, con la tarde empezando a teñir el cielo de tonos dorados afuera, se permitió llorar, pero de una manera silenciosa, como quien sabe que el amor debe ser respetado incluso en el duelo. Poco después, la enfermera regresó, trayendo en manos una carpeta y un semblante más serio. Pidió discretamente hablar con Margaret, que aún esperaba en el pasillo. Con toda la familia nuevamente reunida, explicó, de manera muy directa, que Alejandro no era un simple visitante. Claire había dejado registrado en todos los documentos del hospital que él era su esposo legal y que, por tanto, era él quien debía tomar cualquier decisión sobre los trámites finales. El impacto fue inmediato. Margaret abrió los ojos, incapaz de procesar la información de inmediato, mientras Emily desvió la mirada, como si la revelación hubiera expuesto una herida antigua que todos preferían ignorar. Alejandro permaneció en silencio mientras el murmullo comenzaba entre los familiares. No había rabia en su rostro, ni necesidad de justificarse. La verdad, revelada de manera tan simple, era incontestable. Él era el marido de Claire, el único que ella eligió para compartir la vida y también la despedida. La enfermera, con el cuidado de quien sabe que no sirve forzar reconciliaciones tardías, simplemente entregó a Alejandro una carpeta con todos los documentos que probaban lo que acababa de decir. El peso de aquel gesto era enorme, pero Alejandro lo cargó con la misma dignidad con la que siempre había llevado su amor por Claire, en silencio, sin alarde, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Margaret, atónita, intentó balbucear algo sobre desconocimiento, sobre cómo no sabía nada, pero Alejandro simplemente la miró de manera firme y tranquila. Sabía que no valía la pena discutir, que ningún argumento cambiaría años de ceguera voluntaria. Emily, con los ojos llenos de lágrimas, fue la única que se acercó, todavía vacilante, todavía temerosa de romper el protocolo invisible que su familia había sostenido durante décadas. Sin decir nada, puso brevemente una mano en el hombro de Alejandro, un gesto pequeño, casi tímido, pero que por primera vez parecía sincero. Alejandro reconoció el esfuerzo de ella, pero en ese momento su cabeza y su corazón estaban completamente enfocados en honrar a Claire. Era a ella a quien había prometido no perderse en conflictos. El resto de la noche estuvo lleno de formalidades y silencios incómodos. Alejandro participó en todo, ocupándose de los papeles, respondiendo preguntas protocolares, firmando documentos, siempre con un respeto calmo que contrastaba con el ambiente pesado que flotaba en el aire. Ningún miembro de la familia se acercó mucho a él después de la revelación. Era como si no supieran dónde colocarlo en la narrativa que habían creado para sí mismos. Para Alejandro, sin embargo, eso importaba poco. La única cosa que realmente importaba ya había sido hecha. Estuvo al lado de Claire hasta el final, como ella quería. Ninguna actitud de la familia podría borrar eso. Al día siguiente el velorio fue pequeño, discreto, como Claire había pedido. Pocas flores, nada de discursos largos, ni homenajes públicos. Alejandro pasó la mayor parte del tiempo de pie, un poco apartado, respetando el espacio que sabía que la familia aún intentaba proteger. Sostenía una foto antigua de ambos, tomada en un viaje sencillo a un lago, donde Claire sonreía de verdad. No la sonrisa ensayada de las fiestas familiares, sino la sonrisa ligera de quien era feliz sin miedo. La imagen estaba amarillenta, con bordes gastados, pero para Alejandro llevaba más verdad que cualquier palabra dicha en aquel salón frío y lleno de convenciones sociales. Durante toda la ceremonia, pocos se atrevieron a acercarse a Alejandro.
No esperaba abrazos ni palabras reconfortantes. De hecho, lo prefería así. Observaba de lejos las conversaciones susurradas, las miradas curiosas, la manera en que algunos apartaban la vista al notar su presencia. Alejandro sabía que para mucha gente allí, él era la nota fuera de tono perfecto que la familia Ellis siempre intentó componer. Pero eso ya no lo haría como antes. Ese dolor ya había sido vivido, atravesado, y de alguna manera, dejado atrás junto a Claire en el hospital. Ahora, todo lo que quedaba era honrarla de la manera en que habían prometido el uno al otro, con dignidad, sin heridas abiertas. Fue casi al final de la ceremonia que Emily se acercó nuevamente, esta vez, con una pequeña caja de madera en las manos, que entregó a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. Ella pidió que fuera tuya, dijo, con la voz temblorosa, antes de volver junto a su madre, que observaba todo desde lejos. Alejandro abrió la caja allí mismo, sin ceremonia. Dentro, encontró la alianza de matrimonio que Claire usaba escondida en el cuello, colgada de una cadena fina, y una carta doblada con su nombre escrito a mano. Su pecho se apretó al reconocer la caligrafía firme de ella, tan diferente de la apariencia frágil que llevaba en los últimos meses. Por un momento, Alejandro cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el peso y el amor contenidos en aquel gesto simple. Alejandro no abrió la carta en ese momento. La guardó cuidadosamente en el bolsillo interno de su chaqueta, como quien protege algo sagrado. Sabía que necesitaba un espacio solo suyo para leer esas palabras. No quería compartir ese momento íntimo con miradas curiosas, ni ambientes cargados de tensión. Entonces, permaneció allí un rato más de pie, sosteniendo la foto de ambos en una mano y la pequeña caja en la otra, hasta que el velorio se vació y el salón quedó prácticamente desierto. Solo entonces, con pasos lentos, dejó el lugar, rechazando los pocos intentos de conversación que surgieron. Sentía que Claire caminaba a su lado, en silencio, de la misma manera que tantas veces habían compartido el mundo, en silencio, solo con la presencia uno del otro. Horas después, ya con la noche cayendo, Alejandro fue hasta el cementerio. El entierro había sido reservado solo para la familia, y él sabía que su presencia sería vista como una molestia, pero eso no lo detuvo. Llevaba consigo un pequeño ramo de flores sencillas, comprado en una florería cualquiera en el camino, y la foto desvaída que ahora parecía aún más preciosa. Caminó despacio entre las lápidas hasta encontrar la tumba recién cerrada, con la tierra aún fresca y el nombre de Claire grabado sobriamente en la piedra. El mundo parecía haberse detenido en ese instante. Sin prisa, se arrodilló ante la tumba, colocó la foto apoyada en la lápida y depositó las flores con un cuidado casi reverente. Alejandro permaneció allí un tiempo que no supo medir. El viento soplaba suave, llevando consigo el olor de tierra mojada y hojas secas, y la ciudad a lo lejos parecía pertenecer a otro mundo. Con la cabeza baja, finalmente sacó la carta del bolsillo. Sus manos temblaban un poco, pero el gesto era firme. Abrió el papel despacio, como si temiera romperlo, y comenzó a leer. Las palabras de Claire eran simples, directas, pero cargadas de una ternura que dolía. Ella agradecía por los años que compartieron, por la paciencia de él en los días difíciles, y por la manera en que la hizo sentir libre, incluso cuando el mundo alrededor quería encerrarla en máscaras. Pedía disculpas por haber escondido tanto y decía, sin rodeos, que él siempre fue su única elección. Al final de la carta, Claire hacía un último pedido, que Alejandro siguiera viviendo, como siempre había vivido, con la cabeza en alto, sin disminuirse para encajar en los espacios estrechos de los demás. Era una despedida, pero también un recordatorio de quiénes habían sido juntos. Dos personas que contra todas las expectativas, encontraron en el otro un hogar. Alejandro dobló la carta con cuidado, la guardó nuevamente en el bolsillo y, durante algunos minutos, simplemente permaneció allí, sintiendo la ausencia de ella, como una presencia demasiado fuerte para ser ignorada. No, lloró en voz alta, no hizo discursos. Solo cerró los ojos y agradeció, en silencio, por la suerte de haber vivido un amor que, incluso invisible para el mundo, fue absoluto para él.
Cuando Alejandro se levantó, la noche ya comenzaba a adueñarse del cementerio, y los pocos postes de luz creaban sombras largas y silenciosas entre las lápidas. Pasó la mano por su cabello, respiró hondo, y se quedó allí parado unos segundos más, como si se despidiera no solo de Claire, sino también de una parte de sí mismo que quedaba en ese lugar. No sentía rabia ni amargura. Sentía tristeza, claro, pero también una inmensa gratitud. Sabía que muchos pasan toda la vida sin conocer un amor como ese. Con movimientos lentos, acomodó las flores al pie de la lápida, asegurándose de que la foto quedara bien visible, como una pequeña rebeldía contra el olvido que sabía que vendría de parte de los demás. Antes de irse, Alejandro susurró algo en español, como solía hacer en las noches en que Claire tenía miedo del futuro. No era una promesa imposible de cumplir, ni un juramento vacío. Era solo un recordatorio de que, donde quiera que ella estuviera ahora, él seguiría honrando todo lo que vivieron juntos. Al girarse para marcharse, percibió a lo lejos un movimiento discreto. Era la joven enfermera del hospital, la misma que había permitido que él se quedara con Claire en el último momento. Parecía haber venido sola, observándolo desde lejos, respetando el espacio. Alejandro hizo un leve gesto con la mano, sin palabras, y para su sorpresa, ella respondió con un pequeño gesto, antes de sacar el celular del bolsillo y hacer una llamada, sonriendo emocionada. La enfermera se alejó despacio, todavía sosteniendo el teléfono en la oreja, y Alejandro no intentó oír lo que decía. No era asunto suyo, pero, de algún modo, sintió que aquel pequeño gesto, una llamada hecha allí, en ese momento, tenía que ver con todo lo que Claire creía, que el amor verdadero, aunque invisible para la mayoría, siempre dejaba huellas. Permaneció allí unos instantes más mirando el cielo oscurecido, dejando que la brisa fría le golpeara el rostro. Ya no había nada más que hacer allí. Lo más importante, aquello que realmente importaba, ya había sido hecho. Amar sin pedir permiso. Quedarse cuando hubiera sido más fácil irse. Sostener su mano hasta el último segundo. Con pasos tranquilos, Alejandro caminó de regreso al coche. El cementerio ya estaba casi vacío, y el sonido de sus propios pasos era lo único que oía. Dentro del coche, antes de encender el motor, sacó nuevamente la foto del bolsillo y la miró. La sonrisa de Claire parecía decirle que todo estaba bien, que podía seguir adelante sin cargar culpas ni arrepentimientos. Guardó la fotografía cuidadosamente en la guantera, y por primera vez en muchos días, sintió el pecho menos oprimido. No porque el dolor se hubiera ido, sabía que permanecería allí por mucho tiempo, sino porque ahora llevaba la certeza de que, a pesar de todo, habían vencido. Su amor existió, resistió, y eso nadie podría borrarlo. Mientras el coche se deslizaba por la carretera vacía, Alejandro no pensaba en discursos grandiosos, ni en lecciones de vida. Pensaba en las cosas simples, en las risas bajas que compartían, en las caminatas sin rumbo, en los días en que bastaba con estar juntos para que el mundo pareciera menos pesado. Pensaba en cómo Claire, incluso rodeada de tantos juicios, eligió amar sin pedir permiso, y pensaba también en cómo ella, con toda la fragilidad de los últimos meses, logró ser más fuerte que cualquier estructura social que intentó separarlos. La carretera seguía adelante, y él sabía que su camino también continuaría, no como una página en blanco, sino como una historia que aún podía llevar el amor de Claire en cada pequeña elección diaria. Al día siguiente, antes de comenzar la rutina que tendría que reorganizar solo, Alejandro volvió al cementerio muy temprano. Llevó más flores sencillas y volvió a colocar la fotografía que el viento había derribado. No necesitaba testigos para aquel gesto. No necesitaba que nadie dijera que estaba en lo correcto o equivocado. Allí, entre el silencio y la luz dorada de la mañana, Alejandro reafirmó, una vez más, lo que Claire siempre supo. Su amor nunca necesitó de la aprobación del mundo para ser real. Era invisible para quienes eligieron no verlo, pero para ellos había sido todo. Se marchó del lugar en paz, llevando consigo aquello que ningún prejuicio ni distancia podría robarle: la
certeza de haber amado y haber sido amado de verdad.